Gracias por haber aceptado esta invitación y por venir hoy a compartir sus historias. Y sé que nos van a hablar y compartir historias muy, muy valiosas acerca del poder que hay en las relaciones y en los contactos, en el poder que hay en servirle al otro y, y en el poder que hay en las crisis. Entonces no me quiero demorar yo mucho hablando, quiero iniciar conociéndolos y sabiendo cómo, cuál fue esa crisis que enfrentaron ustedes con sus negocios y que nos cuenten un poquito para arrancar esta conversación. Entonces, si quieres, Edgar, podemos empezar contigo. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Ana María. Buenas noches y buenas noches a todos los participantes. Encantado de estar acá con ustedes. Mi nombre es Edgar Milán, yo soy egresado de Ingeniería Industrial del 2013 y actual gerente general de productos del Sol SAS. Nuestra empresa se dedica a la fabricación de productos de aseo líquido, sobre todo en la modalidad de maquila, fabricación de marcas propias para terceros. Nosotros tuvimos que superar un incendio que tuvo nuestra planta productiva en el 2011, una situación absolutamente crítica para, pues para la familia, es una empresa familiar, para la economía familiar también y por supuesto un reto muy grande para la empresa poder salir adelante. Bueno, y estoy acá para contarles lo más relevante que considero que nos apoyó a estar donde estamos ahora, ya nuevamente reconstruidos en una zona franca, particularmente esta semana con nuestra primera exportación. Entonces ya plenamente recuperados y muy contentos de realmente habernos arriesgado a tratar de salir adelante de esa crisis. Gracias, Edgar. Muchas gracias por compartirnos esta primera parte. Si quieren, seguimos con Ricardo. Cuéntanos, Ricardo, ¿hace cuánto te graduaste? ¿De qué facultad? Y pues como empezar a contarnos tu historia, por favor. Bueno, Ana María, muchas gracias primero de todo por la invitación a este panel. Mi nombre es Ricardo Ortiz, yo soy ingeniero de sistemas y computación del año 80, hace ya un buen tiempo. Tuve la fortuna de crear una empresa en Colombia que se llama Sigo, que produce un software empresarial para pequeñas y medianas empresas. Hoy por hoy, pues es una empresa líder en el país con algo más de 150.000 clientes y unos 900 empleados. Y bueno, les quiero compartir un poco una crisis derivada de un proceso de transformación digital, donde muy anticipadamente a todo lo que el mercado demandaba, llevamos Sigo a la nube. Implicó un cambio de modelo de comercialización, donde ya en lugar de vender una licencia, vendíamos una suscripción en modelo SaaS. Y eso generó una crisis de caja brutal dentro de la empresa y casi nos lleva pues a no poder operar por falta de efectivo. Y bueno, las estrategias creo que las vamos a compartir ahorita de cómo se afrontó la crisis y cómo logramos salir al otro lado. Y si hay un poquito de tiempo, pues hablar un poco de cómo estamos afrontando la crisis actual derivada de este coronavirus. Claro que sí, Ricardo, ya vamos a tener oportunidad de hablar sobre esas herramientas. Hay algo muy, muy chévere y valioso en esta combinación de ustedes tres y es la experiencia, ¿no? Tenemos varias generaciones acá y sin duda eso es enriquecedor. Entonces, si quieren, continuamos con Francisco. Bienvenido. Cuéntanos, Francisco, por favor. Gracias, Ana María. Bueno, mi nombre es Francisco Palier, soy el director regional de RIMAX para Colombia, que es una red de servicios inmobiliarios, y soy presidente de la junta directiva de Colfranquicias. Me invitaron a hablar de resiliencia, supongo. Eh, y puedo conversarles de varias crisis, dos muy fuertes, digamos, que me han golpeado no solo a nivel de negocios, sino a nivel personal. La primera, a nivel de negocios, un par de quiebras, y tengo un pensamiento chévere que les contaré sobre las quiebras. Y la segunda, a nivel personal, que fue la muerte de mi hija, bebé, que creo que es de las que más me ha impulsado en la vida y de las cosas que le enseñan a uno a ser resiliente. Entonces podemos conversar bastante sobre el tema. Gracias, Francisco. Gracias por permitirnos escuchar sobre esas dos crisis, además esa tan personal que nos vas a compartir en un rato. Entonces, si quieren, sigamos adelante. Los tres hablan de momentos duros a nivel empresarial. Francisco nos acaba de compartir algo personal y a veces
nos damos cuenta de la crisis, por ejemplo, en el caso de Edgar, lo que nos compartía, pues el incendio y la destrucción es como, es inminente, no te puedes hacer el loco y lo mismo cuando la caja está en cero, que nos compartía Ricardo, igual, pues no me imagino lo que se siente cuando hay un problema de salud en tu familia o con la pérdida del bebé que nos compartía Francisco. Pero entonces, ¿por qué no ahondamos un poquito más en qué pasa después de que llega ese momento en el que como que todo lo que has trabajado y has soñado se va al piso? Entonces, Edgar, si quieres continuar con tu historia. Sí, me gustaría presentarles unas imágenes, pero mientras puedo hacerlo, les voy contando. El sueño y el trabajo que se destruyó en ese momento en el 2011 fueron 20 años de trabajo de mi papá. Yo estaba en ese momento a mitad de carrera y, y aunque la decisión fue de ambos, porque mi papá me preguntó si seguíamos adelante, si íbamos a hacer el esfuerzo, yo con el brío de la juventud, pero sin nada de experiencia, y él con toda la experiencia, pero pues con menos tiempo, por supuesto, y con menos energías. Mi papá siendo ya una persona a punto de jubilarse. Tomamos la decisión de que sí, de que nos íbamos a meter en el proyecto de salir muchísimo más fortalecidos de esta crisis, que íbamos a crear una industria que resumiera los 20 años de experiencia que teníamos en el mercado y ponerlos a disposición de nuevos clientes. Entonces ya puedo compartir lo que les quiero mostrar, y es resumir un poco en imágenes muy rápidas lo que vivimos en su momento. Esta era nuestra fábrica en el 2011, una empresa que comenzó como muchísimas pymes, eh, en casas, en Fontibón, y comprando los lotes siguientes para expandirse. Lamentablemente el 8 de enero del 2011 sufrimos este incendio que literalmente fue devastador para la compañía. Toda la planta, toda la operación administrativa quedó resumida en cenizas, con la gran fortuna de que ningún empleado falleció y que las únicas pérdidas eran económicas. Aún así, la infinidad de retos que se nos venían encima, eh, pues eran bastante impactantes. Todas las organizaciones y todos los compromisos que teníamos, pues nos empezaban a presionar a ver si sí íbamos a ser capaces de salir adelante o no. Y lo que nos impulsó, pues fue en su momento esa unión padre-hijo, y esa confianza que nos dieron los clientes de que sí íbamos a poder salir adelante y que teníamos este sueño, poder reconstruir nuestra fábrica, pero esta vez en una zona franca, y tener la posibilidad de internacionalizar la compañía, que eso le iba a beneficiar muchísimo a nuestros clientes y iba a volver mucho más consistente nuestra propuesta de valor, que nuestros clientes pudieran no solo tener sus marcas en Colombia, sino que nosotros como fabricante les facilitáramos llevarlas a otras partes del mundo. Pasaron casi 6 años para que este render que estamos viendo se pudiera convertir en una realidad. Literalmente esta imagen que vemos era como lo que veíamos todos los días para motivarnos y para decir si vamos a poder, esto es lo que queremos, y tenemos que llegar a ese momento donde lo podamos ver construido. Y fue en 2017 que ya pudimos verla terminada. Entonces todo este proceso pues fue realmente difícil, pero tuvimos muy buenos acompañantes en el camino. Nosotros, hacía 10 años antes de incendiarnos, habíamos ayudado a una fábrica que se llama La Joya de Casa Luker a salir adelante en nuestras instalaciones de Fontibón. Digamos, sin interés en ese momento, le estábamos fabricando al costo. La idea era simplemente recuperarlos, pues que se recuperaran por una noción de amistad que teníamos con ellos. Y llegamos a necesitarlos 10 años después, y ellos fueron los primeros que nos llamaron para indicarnos que podíamos utilizar sus instalaciones todo el tiempo que fuera necesario hasta que nosotros nos recuperáramos. Entonces, esa clase de ayudas y precisamente esta clase de ambientes de conocer personas, de contar nuestras historias, y no tanto contar las crisis, sino contar cómo queremos salir adelante o qué queremos salir adelante, a nosotros particularmente nos ayudó muchísimo, y nos puso donde estamos ahora, que es con muchas más posibilidades que antes del incendio. Wow, Edgar, gracias. Increíble ver esa imagen final. Y gracias por tocar el tema de la joya, porque
no lo hacías, te lo iba a preguntar. Convocamos este evento con contacto sí para relacionarnos y creo que el ejemplo que pones de la joya es cómo es de valioso construir relaciones como que perduren y dejar de pronto de ver a los otros como solo competencia o como hacerles el daño, sino pues finalmente somos de la misma industria y hay que tender la mano y las relaciones pues vale la pena y nuestra red de contactos es importante. Entonces, Así es, Ana gracias. María, pues eso es lo que nos salvó. Súper, ya nos cuentas otro poquito. Ricardo, si quieres seguir tú, por favor. Bueno, pues si nos remontamos a la historia de Sigo, Sigo nace en el año 88, es una empresa que ya tiene bastantes años en su historia y digamos que ha pasado por varios procesos. Fuimos la primera empresa que recibió inversión extranjera por allá en el año 98. Recibimos a una multinacional holandesa que nos enseñó mucho, pero también nos destruyó algo de valor, pero sobre todo nos enseñó que nuestro país tenía una capacidad para desarrollar software impresionantemente buena, un talento increíble, que cuando uno es tercermundista piensa que lo que uno hace pues es regular y no es de talla mayor. Y ahí tenemos una experiencia brutal y es que los holandeses terminaron patentando la metodología de almacenamiento de datos que teníamos nosotros. Y es una patente que hoy es de ellos y no nuestra porque pensábamos que nada era patentable. Y hoy consumimos esa tecnología, gracias a Dios, gratis, porque nos toca pagar regalías por eso. Pero es como para entender qué tanto talento hay en el país y qué tanto dejamos de creer nosotros en nosotros mismos, que es mucha tela por cortar. Ya después, en 2010, nosotros recompramos nuestra organización porque no hubo un entendimiento estratégico entre las organizaciones, porque esta era una empresa que atendía el mercado alto y nosotros el mercado bajo, las MIPIMES, y decidimos pues abrir cobijas y volver nuevamente a nuestras raíces. Y en ese proceso de reinvención que hacemos desde el año 2010, 11, 12, pues IDC, que es quien estudia los consumos de tecnología en América Latina, decía que el consumo de software en la nube, sobre todo de software empresarial, contable específicamente el nuestro, iba a adoptarse en América Latina hacia el 2021. Entonces, ninguna empresa de tecnología estaba pensando en hacer inversiones grandes en innovación y nosotros decidimos tomar el riesgo, pues un poco a raíz de la entrada de Endeavor, que nosotros nos volvimos emprendedores de Endeavor y empezamos a tener mucho roce internacional, sobre todo en el Silicon Valley, y tomamos un riesgo, hicimos una inversión enorme de dinero para trasladar nuestro software a la nube, a sabiendas de que los estudios decían que todavía nos iba a consumir mucho. Y cuando estuvimos ya listos para salir al mercado, te estoy hablando de 2015, 2016, pues debíamos salir en el modelo moderno, como ocurre hoy con Netflix y con todas estas plataformas que se paga una suscripción y no una licencia, pero obviamente eso iba a generar un golpe en la caja de la empresa enorme, porque en lugar de facturar 4 millones o 3 millones de pesos, íbamos a facturar 120.000 pesos mensuales, que hacía que se difiriera el ingreso en mucho tiempo, pero que a la larga la utilidad fuera mucho más grande. Corrimos un modelo económico donde calculamos que solo el 20% de nuestros clientes nos iba a comprar software en la nube en modalidad de suscripción y el 80% restante iba a seguir igual, precisamente basados en el estudio de IDC. Y nos fuimos al banco y pedimos la plática prestada pues para financiar esa caída de la caja. Los bancos muy generosamente nos prestaron la plática, fue mucha plata, y arrancamos nuestro modelo. Y entonces vino el mercado y nos dio un golpe fuertísimo porque resulta que el 80% se subió a la nube y el 20% se quedó en el modelo on-premise. Y obviamente todos los cálculos que habíamos hecho nosotros de caja no sirvieron para absolutamente nada. Es decir, el rojo fue una cosa brutal. Volvemos a la banca a decirles, señores bancos, necesitamos más plata, no fue suficiente. Pero obviamente sabíamos que en un periodo de 3 años se iba a destruir el EBITDA de la compañía, se iba a ver una curva decayente en generación de dinero, pero muy, muy atractiva en generación de clientes. Pero desafortunadamente la banca colombiana no entiende esos proyectos. La banca colombiana solo entiende el PIG y el balance y no más.
y nos dieron la espalda, nos dijeron más plata no hay porque sus números van para abajo. Le decimos, pues usted sabía que los números van para abajo y la empresa estaba creciendo a más de un 40% anual, que era lo que ellos no entendían, porque finalmente el crecimiento nuestro era cuánto cliente generábamos para generar una recurrencia en ingresos a futuro increíble. Y faltándonos ya solo 8 o 9 meses para terminar ese ciclo, para empatar pues el nivel de ingresos, pues nos secamos totalmente secos, sin un peso, sin un banco que nos prestara. Entonces tuvimos que acudir a la peor financiación que existe en el mundo, que se llama la DIAN. Entonces empezamos a financiarnos la caja, pues no pagando el IVA, la retención, toda esta cantidad de cosas, con un riesgo enorme y un costo infinitamente alto. Pero obviamente cada 8 días le pagábamos a la DIAN de a 50 millones, de a 100 millones para que no nos fueran a empapelar, sino que vieran que había intención de pago. Y llegamos a elevar nuestra deuda con la DIAN hasta 4.000 millones de pesos en ese momento. Y obviamente pues ya la DIAN estaba muy inquieta con nosotros. Y digamos que en esos momentos de crisis donde uno piensa que no hay una luz al final del camino, pues es cuando la fe y la confianza tienen que salir a relucir. Cuando uno sabe que tiene un modelo de negocios exitoso, un modelo de negocios que la va a sacar del estadio, pero que le falta como ese centavo para el millón para poderlo financiar, pues fue cuando nosotros dijimos, hombre, abrámonos al mundo de inversión, ya con un modelo muy sexy. Logramos que Axel KKR, que es uno de los fondos de capital privado más grande del Silicon Valley, invirtiera en Sigo. Y obviamente nuestra deuda con los bancos y con la DIAN se borró, quedó absolutamente en cero. Y estos gringos que sí entienden estos negocios dijeron, no, esta cosa es impresionante. Nos valoraron como el doble de lo que nosotros pensábamos que valía nuestra organización por el mismo modelo de negocios y logramos salir de la crisis tan fortalecidos que hoy por hoy estamos creciendo a más de un 50% anual y estamos en una maquinaria de expansión internacional bastante impresionante. Entonces, lo que yo diría es que cuando uno tiene un modelo de negocios bien establecido, bien pensado, que sus números hacia el futuro le muestran que sí lo va a lograr, pues no hay que desfallecer y siempre va a haber un jugador que cuando haya un modelo de negocios interesantes va a ser el salvavidas que hace que al final del camino tú tengas éxito. Y yo también aportaría que dentro de todo este proceso, una de las variables diferenciales que ha logrado Sigo en el mercado es poder construir una cultura organizacional basada en los seres humanos, que ha hecho que construyamos un equipo de gente increíblemente bueno, muy afiliado, donde la rotación es muy baja, inclusive el ausentismo es muy bajo. Nosotros hablamos de alcanzar la excelencia con un modelo de felicidad en el trabajo y esos, digamos que han sido los drivers que nos han permitido estar donde estamos y manejar las crisis de una manera, digamos que no tan estresante, porque nosotros decimos que hay una diferencia muy grande entre angustiarse y preocuparse. Nosotros nos sabemos preocupar, pero no nos angustiamos. Entonces, eso más o menos resume ese proceso que vivimos en sí. Impresionante, Ricardo. Gracias por compartirnos toda esta historia en un tiempo tan cortico. Sabemos que pues, puede haber muchas más anécdotas que enriquecen, pero gracias. Gracias porque a veces creemos que es obvio que hay que correr un riesgo, pero el miedo nos aparta. Gracias por hablar de el valor del talento humano. O sea, muchas veces también solo nos fijamos en los números, pero no nos preocupamos por quienes van a sacar adelante el proyecto y por de verdad como devolvernos esa confianza en ser visionarios, en construir un proyecto de manera juiciosa y disciplinada y creer en él, ¿no? Porque a veces abandonamos cuando se nos cierra una puerta y pues hay que tocar más. Entonces, gracias Ricardo y continuamos con Francisco. Bueno, gracias María. Impresionante historia, Ricardo, y concuerdo contigo en muchos planteamientos. Finalmente ayer lo comentaba, no es una sola crisis que uno vive en crisis constante. Creo que la constante es eso, el cambio. Voy a decirles una anécdota de un libro de Simon Sinek. Dice que los negocios son un juego infinito y a veces uno entra en un juego finito. Para explicarlo bien,
si tú juegas esa meta infinita, que es a mantenerte simplemente, a mantener el negocio, pues durante ese tiempo vas a vivir crisis, vas a vivir éxitos, vas a vivir de todo. Mientras que si juegas un juego finito que es solo llegar a una meta, cuando llegas a la meta, ¿qué pasa, no? Y lo cierto es que las empresas que perduran y crecen son esas empresas que tienen como objetivo ese infinito. Yo les quisiera compartir, y nace de una charla que también me invitaron a dar hace un par de años, una organización de seguros, y antes mío habló Simón Borrero de Rappi, y él compartió cómo fue el nacimiento de Rappi prácticamente, y que antes de Rappi él había sufrido 7 quiebras. Eso a mí me puso a pensar, yo oyéndolo hablar en ese momento, yo también he quebrado, yo me quebré 2 veces, una vez con unas tiendas de ropa que tuve. Mi familia tiene unas franquicias de tiendas de ropa y a mí lo vi fácil y me dio por poner ese negocio. Y otra vez con una empresa de ensamblaje de computadores portátiles. Entonces siempre he tenido esas 2 quiebras en mi mente y en ese punto llegó a un pensamiento que era, ¿qué es quebrarse? Porque si les soy sincero, desde que estoy con Rimax, que yo traje la franquicia maestra de Rimax hace ya más de 10 años, y arrancamos literalmente con las uñas, desde que estoy ahí he tenido momentos que uno diría, se quebró, no tiene un peso, no tiene cómo pagar, pero con Rimax nunca dije que me quebré. Hay una diferencia. Y creo que la diferencia está en el punto en que uno desiste de continuar, en el punto que uno dice hasta aquí. Creo que no es solo lo financiero, creo que hay 1000 factores que hacen que una organización o que un proyecto salga adelante. Y el financiero es uno de ellos. El financiero, mira la historia de Ricardo como fue recursivo en conseguirse el dinero. Lo admiro por eso, he pasado por problemas con la DIAN y no se lo deseo a nadie. Es muy valiente haberlo hecho, pero cuando uno cree en su proyecto, cuando uno lo analiza, cuando uno lo revisa por todos los puntos y si está bien acompañado, que es lo otro que nos contaba Edgar, pues creo yo que se puede seguir adelante y sí, indudablemente los factores externos que parecieran alarmas prendidas como lo que estamos viviendo en este momento, siente uno como de adentro esa valentía para continuar. Y yo quisiera compartir eso. Muchas etapas en RIMAX pasé de, de estar sin un peso, de no pagarme un sueldo, de sacar empleados porque no había forma. Recuerdo en el año 2013, yo llegaba de una convención en Estados Unidos, tenía en ese momento unos 15, 16 franquiciados y cuando llego de pronto todos me citan a una junta sin decirme qué y era como un sindicato. Y creo que el amor a ese objetivo final y ese proyecto, lo que uno proyecta hacia dónde quiere ir es el que le saca las fuerzas y lo sientan decir, listo, ¿cómo vamos a manejar esta situación? En ese caso era una situación que requería liderazgo y templanza y sacar gente que nos costó ingresar, pero pues que en ese momento nos estaba ocasionando problemas. Entonces, creo que esos múltiples crisis, aparte de la personal que les expresé hace un rato, pero el mensaje final es revisar, es ver lo que llamamos crisis de afuera. Creo que la palabra crisis se asemeja a alarma. Y si algo he discutido con mi esposa, con mis socios durante esta temporada de cuarentena, es que para nosotros no es momento de reinventarnos como lo dicen tantos, ni es momento de innovar como lo dicen tantos, sino ha sido momento de revisarnos, ajustar velas, sin perder el objetivo de vista. Entonces podemos conversar mucho más de eso. Gracias, Francisco. Gracias también por recordarnos pues que la vida no es de un solo color, ¿no? No es un solo tono y no siempre el camino es recto, sino como dices tú, o sea, a medida que vamos avanzando vamos descubriendo varios baches y es interesante cómo lo ves tú y cómo
como lo propones, que es revisarnos y ver qué vamos a hacer para ajustar el camino. Antes de hacerles la última pregunta que les vamos a hacer nosotros, le quiero recordar a las personas que están conectadas. En este momento me muestra Webex que tenemos 220 personas, que ustedes pueden hacer sus preguntas. Ricardo, Edgar y Francisco van a estar dispuestos a contestarles, entonces lo pueden hacer por el usuario de preguntas y respuestas y ya ahorita en unos minutos abrimos el tiempo para sus preguntas, entonces pueden escribirlas desde ya. Listo, entonces para cerrar este pedacito como moderado por nosotros y abrirle el espacio al público para que resuelva sus dudas, quisiera que nos compartieran, ya nos han dicho varias cosas, pero que nos compartieran 2 aprendizajes que les quedaron para cualquier crisis que venga adelante y que quizá estaban implementando ahora con esta crisis del coronavirus que nos cogió a todos como de sorpresa y nos presentó un escenario distinto y cambia todos los días. Entonces, Edgar, si quieres arrancamos contigo. Sí, yo creo que 2 cosas. Una, la consistencia. La consistencia reflejada en la confianza que uno le da a los actores que tienen que ver con el proceso que uno está realizando. En nuestro caso, era que nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros accionistas y nuestros empleados siguieran confiando en esa propuesta y en esa industria que éramos nosotros, muy similar a lo que habla Francisco, que si uno es creyente de su modelo de negocio y lo ve perfecto y ha visto todas las aristas, pues para nosotros era poderlo mostrar a todo el que pudiéramos, contar nuestra historia y contar nuestro propósito para que todo el mundo estuviera alineado con que sí íbamos a poder salir adelante y que nos creyeran tanto como nosotros nos creíamos el cuento de que íbamos a poder llegar donde estamos ahora. Entonces, esa consistencia y contar la historia fue fundamental. Y lo segundo, ratificando lo de prestar ayuda. En esa red que uno tiene de tantos contactos y que se va fortaleciendo con esta clase de reuniones, realmente uno no sabe en qué momento va a requerir la ayuda de una persona en particular y tener muy claro qué le puede aportar cada persona que está cerca a uno es fundamental, porque así como uno presta ayuda también en algún momento requerirá pedir esa ayuda de vuelta y para nosotros pues fueron muchísimos los casos en los que personas muy cercanas o bien se volvieron inversionistas o se volvieron nuestro corredor de seguros cuando nadie nos aseguraba la nueva planta, o los satélites de fabricación que tuvimos. Todo estuvo literalmente a 2 contactos de distancia y fue simplemente pidiendo ayuda y mostrando que estábamos comprometidos con este proyecto. Gracias. Quisiera leerles un comentario que tenemos de Jorge Aponte en cuanto a esto último que hablas y es, él nos dice que la solidaridad es muy bonita y es para resaltar en estos tiempos y para rescatarlos en momentos de crisis. Y creo que ese comentario de Jorge se une perfecto al ejemplo que tú nos das y a esa segunda herramienta que nos compartes, que es las buenas relaciones y ser conscientes de que si hoy puedo ayudar, ¿por qué no hacerlo mañana? Seguramente yo también voy a necesitar ayuda. Entonces, así es. Gracias. Seguimos con Ricardo. Cuéntanos, por favor. Pues mira, las 2 grandes lecciones que nosotros aprendimos dentro de esto, una es el desprendimiento. Yo pienso que el empresario colombiano en general, pues le cuesta desprenderse, no quiere tener socios, quiere ser muy independiente, quiere ser muy autosuficiente en todas sus cosas. Digamos que nosotros desde la perspectiva de Sigo, pues tuvimos la fortuna de por allá en el año 98, donde todavía éramos jóvenes emprendedores, pues tuvimos el valor de aceptar inversión y recibir un socio, bajo el entendido de que un socio aporta valor no solo económico, sino estratégico y de conocimiento. Entonces, digamos que una de las lecciones aprendidas es que uno tiene que estar abierto a escuchar a todo el mundo. Yo hoy en día soy el presidente de FEDESOFT, que es el gremio que aglutina la industria del software en el país. Y hemos descubierto que hoy en día uno de los salvavidas para el sector tecnológico que va a tener un cuarto de hora impresionante en la pospandemia, pues van a ser los mecanismos de asociatividad. Es decir, hay muchos emprendimientos chicos que están pasando dificultades,
pero probablemente hay 3 o 4 en las mismas que hacen casi que lo mismo, pero que nunca se han sentado en una mesa a decir, juntémonos que juntos lo podemos hacer mucho mejor, sobrevivir y tener mucho más protagonismo. Yo diría que uno de los grandes aprendizajes es que ese desprendimiento que tenemos que tener los empresarios debe ser total. A pensar que uno solo es el que se va a comer al mundo es muy difícil. Hoy en día el mundo nos exige inversiones grandes para poder crecer rápidamente. El mundo nos exige escalar y ser competitivos. Y todas esas palabras de competitividad, escalamiento, productividad, todas sin excepción implican inversiones de dinero. Y a veces no lo tenemos y por eso seguimos aletargados, pues dejando que nuestras compañías sean mediocres y no de última generación por no aceptar pues inversiones. Y la segunda gran lección es entender que las organizaciones no son ni procesos ni máquinas, son personas. Y cuando uno tiene las personas adecuadas, enamoradas del negocio adecuado, pues las crisis se vuelven muy fáciles. Es más, se mete una cultura de innovación dentro de la gente muy participativa, no con esquemas rigurosos tipo capataz que se manejaban antes. Por ejemplo, Sigo es una organización que no tiene oficinas ejecutivas. Todas las oficinas son iguales. El CEO, que hoy es mi hijo, se sienta en un puesto de trabajo igual al de un telemercaderista, sin ninguna distinción y se generan unas relaciones dentro de la gente de camaradería y de competencia por capacidades y no por posiciones. Entonces, si hay ahorita tiempo de hablar un poquito de cómo es manejado esta crisis del COVID, ahí se puede ver cómo cuando uno construye una cultura basada en la gente, pues definitivamente cualquier crisis es más fácil de manejar. Entonces diría que esas 2 lecciones son importantes, desprendimiento y pensar que la gente es la que hace la organización. Gracias, Ricardo. Gracias por compartirnos esos aprendizajes. Francisco, es tu turno. Bueno, yo resumo también otra vez. Concuerdo con ellos. Pues, el principal aprendizaje que tuve con lo de mi hija, que creo que fue la gran maestra en eso, fue el soltar lo que uno espera, el permitir que el resultado sea el que tenga que ser. Hacer su parte, pero soltar también a que la vida se encargue, porque siempre va a pasar lo que tenga que pasar y uno no lo debe intentar controlar. Eso fue algo impresionante que aprendí en ese momento. Lo otro es la responsabilidad y la disciplina en cuanto a los negocios. Eso sí lo aprendí en las quiebras. El manejar muy bien las finanzas. Creo que ahorita quienes hemos aguantado ha sido por esa responsabilidad y esa disciplina. Llevamos 2 meses y medio, casi 3, sin ingresos prácticamente y bueno, ya vemos luz al final del túnel y que se puede dar la vuelta. Entonces creo que la disciplina y responsabilidad son esenciales. Y por último, el resumen que te digo de lo que oí de ellos es que la unión hace la fuerza. Definitivamente a mí creo que esa lección sí me la dieron desde muy pequeño y por eso estoy en el ramo de las franquicias hace ya más de 20 años. Y porque ese es un modelo de unión. Entonces, en ese es el que más he creído y definitivamente el mundo se va para allá. Qué chévere escuchar que tenemos que perder el miedo a las relaciones y a ver el otro como con esa mirada de competencia y de envidia, sino que encontrar lo que tiene el otro de valor es lo que nos permite crecer e ir hacia adelante. Y creo que eso tiene en particular sus 3 historias. Entonces, gracias. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a ver este espacio para las preguntas del público. Algunas están dirigidas para cada uno de ustedes, entonces les diré para quién es la pregunta. Y en otras oportunidades es general. Entonces, si quieren ustedes, alzan su mano así, no con la herramienta de Word, sino así. Y yo les doy la opción. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Hay una pregunta para Ricardo y es de Esperanza Mariño. Y le pregunta que en esos momentos en los que se vio corto de dinero, ¿por qué no acudió a ángeles inversionistas? Pues mira, muy buena pregunta. Yo hoy por hoy soy un ángel inversionista.
Sí, yo ya me retiré de la operación de Sigo y me dedico pues a empujar emprendimientos chiquitos. Pero yo creo que hay una gran diferencia. Un ángel inversionista, uno acude a ellos más en etapas de aceleramiento y consolidación, más no cuando hay empresas ya realmente maduras y consolidadas. Y de todas maneras la cifra que estábamos buscando era enorme. Entonces no creo que un ángel tuviera la capacidad de inversión que iba a tener para esto. Entonces digamos que dentro del mundo de inversión, pues los emprendimientos de hoy en día entran por un family and friends o los amigos que le prestan para hacer el negocio. Después salta uno probablemente a un semilla, después a un ángel y ya empieza a hacer rondas. En mi experiencia personal, pues no soy muy amigo de los venture capitals, soy más amigo de los private equities y probablemente por una diferencia grande que hay entre los dos, y es que los VCs se van detrás de multiplicar y salir en el corto plazo. Entonces, muchas veces ese afán de salir destruye valor en las organizaciones, mientras que los private equity tienen una mentalidad de engorde, engorde, engorde. No quiere decir que no haya un éxito pronto, pero tiene una mentalidad que dentro de la estructura empresarial pues no genera tanto afán ni destruye tanto valor como puede llegar a destruir un VC. No estoy en contra de los dos, pero en el caso particular nuestro, sí teníamos claramente definido que íbamos a aceptar era un fondo de capital privado en lugar de un fondo de riesgo. Y gracias a Dios nos llegó el que estábamos buscando. Pero el ángel era muy chiquito para nosotros, no hacíamos fit en ese talle. Sí, conocer lo que se necesita también es una gran ayuda para saber en dónde gestionar recursos y gracias, Ricardo. David Lamb, ¿ustedes iniciaron su emprendimiento porque era un sueño, su plan de vida, o porque las circunstancias los llevaron a emprender? El que se anime. Primero la mano de Francisco. Dale, Francisco. Bueno, la verdad, mi caso fue, siempre he buscado y siempre quise la libertad que da el emprendimiento. Esa sensación, creo que no la puedo describir, pero es que emprender te permite hacer lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres, como quieres. Y esa libertad para mí era lo más valioso. No iba a llegar a tener los salarios de muchos amigos que siguieron el otro camino, pero el crear, el organizar, me encanta. Me tomó muchos años, creo que emprendo desde hace más de 20 y pico de años, con quiebras, con tropiezos, con peleas, con unirse con otros, hasta que uno va encontrando su camino. Pero mi caso fue especialmente porque quise y porque me encanta. Gracias, Francisco. Edgar, ¿quieres agregar algo? Sí, pues quería comentar, pues también, obviamente yo quería ser empresario, mis dos padres son empresarios y siempre estuve en ese mundo, pero ciertamente no era la forma de meterme rápidamente a aprender de eso, ¿no? La crisis era aprender rápido o morir. Yo lo que no comenté es que paralelamente a tratar de salir adelante del incendio, me dio cáncer. Entonces, a mí me tocaba aprender a ser gerente, entre comillas, rápido, sin ser gerente realmente, porque eso solamente se lograba con la experiencia y con que los empleados pues me vieran como realmente una cabeza. Pero quisiera decir una frase y es que la vida muchas veces es la oportunidad que se junta con las capacidades. La oportunidad es la parte aleatoria de la vida que puede ser buena o mala, como esta pandemia. Y las capacidades son realmente las que uno toma la decisión o de formar o de fortalecer o de ejecutar ante esa oportunidad, toda esa aleatoriedad que tiene la vida. Entonces, sí quería ser empresario, pero ciertamente no me imaginé que arrancara de esa forma tan trastabillada. Gracias, Edgar. Ricardo, ¿tú quieres agregar algo? Pues mira, en el caso mío es curioso, yo nunca pensé ser empresario, eso digamos que resultó de carambola en mi vida.
Yo arranqué pues en el sector real siendo gerente de sistemas en la Secretaría de Salud de Bogotá y después en Fedearroz. Y cuando salí de allá, pues buscando pues un buen puesto, porque era lo que tenía uno en la cabeza, pues mientras tanto me puse a hacer asesorías. Y en las asesorías pues hacía lo que más me gustaba en la vida, que era echar código, hacer software. Y asesorando, haciendo software, de pronto un gran amigo mío que me acompañó en Sigo durante 30 años, vio mi software y dijo, hombre, esta vaina se va a vender y se va a vender muy bien. Y dicho y hecho, le pusimos una marca, un software que inicialmente hice yo solo, y empezamos a multiplicar por 4 la empresa durante los 5 primeros años, en un momento, digamos, donde la innovación ofreciéndole sistemas de información gerencial a pequeñas empresas era una cosa milagrosa y rara, porque digamos que era el momento en que todavía las empresas no tenían computador. A mí me tocó en mi negocio vender computador para que pudieran usar mi software en las diferentes empresas. Y era una época donde a la gente se le salían las babas viendo una impresora sacar una factura. Cosas pues que hoy en día ya nada que ver. Pero digamos que yo nunca planeé en mi vida ser empresario, sino que terminé siendo empresario. Obviamente después de eso la pasión me cogió por el emprendimiento y hoy por hoy ya tengo unos 22 emprendimientos en mi espalda, con un par de quiebras también dentro de ese proceso. Bueno, gracias a los tres. Acá combina esa pasión y esos sueños también con las circunstancias de la vida, que era lo que nos planteaba un poquito Edgar. Esta va para Francisco, es de Diana García Vargas y le pregunta, para los que no somos del mundo de los negocios, ¿cómo se adquiere una franquicia independiente del producto? ¿Cómo empieza uno? ¿Dónde consulta? Vale, esa pregunta me la hacen mucho. El primer consejo que le doy a alguien que quiere adquirir una franquicia es que seleccione el sector económico en el cual quiere desarrollar su negocio. Una franquicia no es una inversión y a veces se confunde. Una franquicia es simplemente, en mi concepto, un negocio que ya ha sido exitoso y que se puede replicar en otros mercados. Entonces, uno adquiere el derecho a ese modelo y a esa marca y a las herramientas y todo lo que brinde para desarrollarlo simplemente en otro mercado, adaptándolo. Entonces, el consejo es, primero, seleccione un sector económico, no es porque es que este lo veo más o porque es que este da más dinero. Conozco franquicias súper rentables en todos los sectores económicos y franquiciados que no han funcionado en todos los tipos de franquicia. Segundo, una vez escoja el sector económico, mi recomendación es buscar todas las opciones que encuentre. En revistas, en internet, pues hoy en día en internet es muy fácil. Cuando yo comencé era revistas o ferias de franquicias o con consultores. Y tener esa información y entrevistarse por lo menos con 2 o 3 franquiciantes para tomar esa decisión, a la vez que entrevistarse con franquiciados de esas marcas para ver cuál ha sido su experiencia. Es irse untando e ir entendiendo bien qué hay detrás del negocio. Muchas veces tiende uno a ver el cascarón de los negocios, que es lo bonito y lo que se ve, y no ve lo que hay detrás. Por ponerles un ejemplo, mi negocio que pareciera inmobiliario es un negocio de coaching y liderazgo. Entonces, y así conozco muchos. Gracias, Francisco. Bueno, vamos a tener una pregunta, comentario y me avisan quién quiere contestar. Guillermo Tolosa nos dice, me gusta mucho la idea de no siempre reinvención en crisis. Mi pregunta es, ¿cómo hacer esa introspección o revisión de nuestro negocio en tiempo de crisis? Dale, Ricardo, cuéntanos. Bueno, pues mira, lo que pasa es que esa palabra reinvención se puso de moda y yo creo que los que se reinventan son los que definitivamente no pueden operar su negocio y que hacían blusas y se pusieron a hacer tapabocas o que no sabían hacer domicilios y empezaron a vender el almuerzo congelado pues para que la gente lo termine de calentar. De pronto eso más que una reinversión es una falta de visión de dónde está la oportunidad de negocio de uno.
Lo que pasa es que lo que nosotros sentimos y ha sido un común denominador en Sigo es que cuando una empresa va bien, pues entra en un área de confort y siente que ya lo tiene listo el negocio y que ya le funciona y que ya vende y que ya tiene un portafolio de clientes interesantes, entonces que la cosa funciona y se quedan ahí estacionados pensando que el negocio va a ser ese durante toda la vida. Yo pienso que una de las cosas que adolecen y uno de los grandes beneficios que trae esta pandemia al mundo es que a las empresas se les olvida que un capítulo que no pueden descuidar dentro de las organizaciones se llama la innovación. Uno debe innovar no por culpa de la pandemia, sino uno tiene que innovar porque el mundo se mueve. Es decir, el mundo no está quieto. Hay empresas que se han quebrado y hay casos históricos, Blackbuster, todo, mejor dicho, hay tantas historias de clientes, de empresas que entraron en el área de confort y pensaron que ahí ya pues estaban listos para vivir los próximos 50 años. Yo pienso que el problema de esto y la oportunidad que nos da esta pandemia es, hombre, revise por dentro cuál es su oferta de valor, si es una oferta de valor vigente, pero también piense en cuál va a ser su oferta de valor dentro de 2, 3, 5 y 10 años para que entienda que su negocio, en la medida en que sea estático, va a desaparecer. Yo lo que veo dentro de esto y las empresas que van a sobrevivir son esas que vieron que habían unas oportunidades enormes. Tengo muchos amigos que he mentoreado últimamente donde le digo, oiga, se acabó la pandemia y usted quedó con 3 negocios, no con uno, porque se inventó los domicilios y se inventó otros. Le digo, ¿usted acaba la pandemia y renuncia a estas nuevas líneas que impulsó o las mantiene? Y dice, no, obviamente las mantengo y de pronto renuncio a la que tenía anteriormente. Entonces, lo que yo pienso es que los empresarios, todos sin excepción, debemos pensar que nuestro negocio no está listo para los próximos 3 años y que así se vea bonito hoy porque facturo, porque genera utilidades, ese no va a ser el negocio suyo en 3 años. Y al margen de pandemia o no, si no tiene una disciplina de innovación bien estructurada dentro de la empresa, porque siempre los empresarios dicen que no hay plata para invertir en innovación, es el peor error que hay. Y lo vimos nosotros desde el lado tecnológico. Por ejemplo, las empresas que se resistieron a la transformación digital, llega la pandemia y las tira contra el piso y uno le dice, pero hombre, llevan 10, 12 años diciéndole a usted que la transformación digital es clave, porque ahorita sí se vuelve clave porque vino un virus y nos hizo ruido dentro de todo el mercado. Entonces, digamos que mi consejo grande a los empresarios es, si usted no está innovando y no está pensando en su negocio dentro de 3 años, ahora, si piensa que su negocio dentro de 3 años es igual al de hoy, ya va mal. Algo está haciendo mal porque eso va a cambiar, eso no va a ser igual. Y creo que la lección del coronavirus es espectacular para remover el mundo empresarial y hacerlo entender que hacer negocios no es estar en área de confort nunca. Hay que estar en movimiento a toda hora. Gracias, Ricardo. No sé si Edgar o Francisco quieran agregar algo. Los dos, listo. Dale, Edgar. Y ahorita Francisco. Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo y sobre todo, no sé si a los otros panelistas les ha pasado que todos los días a uno le ofrecen o la máquina para hacer tapabocas o por qué no está sacando gel antibacterial o alcohol, que de hecho son productos muy cercanos a mi negocio, pero he visto cómo amigos y conocidos han literalmente abandonado su modelo de negocio original por ponerse a hacer tapabocas o por la ilusión de hacer tapabocas como el salvavidas, cuando yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo, porque realmente la propuesta de valor yo creo que no es lo que cambia, sino lo que va a cambiar es el canal de distribución de esa propuesta de valor. ¿Cómo le va a llegar a mi cliente? Porque muy posiblemente los clientes van a continuar en el mercado. La diferencia va a ser cómo va a poder acceder a ellos, cómo le va a llegar en publicidad, cómo le va a llegar, digamos, en el caso de un restaurante, pues a través de un domiciliario. Pero en otros ejemplos, desde el más básico, si la peluquería va a seguir existiendo, la peluquera va a tener que dirigirse con todos sus elementos de protección a donde los clientes, pues son las preguntas que se debe hacer un empresario desde lo más micro hasta lo más macro, y es qué canales de distribución va a crear, cómo le va a llegar a su cliente y dónde va a estar su cliente después de esta pandemia. Solucionado eso, yo creo que las empresas pueden continuar con los productos y con lo que estaban ofreciendo sin necesidad de cambiarse a ponerse a hacer tapabocas.
Gracias, Edgar. Francisco, dale. Vale, pues cuando hablamos de revisión, lo primero que invito a hacer, y creo que va muy en línea, es a revisar esa misión de por qué nació el negocio, qué estoy solucionando y el por qué existimos, por qué estamos dados. Esa es la que no puede cambiar, nunca. Al cambiar la misión, cambiaste el negocio. Esa es revisarla para simplemente verla desde varios ángulos y ponerla más bonita, pero la misión es el corazón del negocio. Ya basado en eso, empieza uno a revisar su visión, a dónde quiero ir y cómo me proyecto. Sus valores, súper importante revisar los valores. Finalmente, los valores son los que atraen a las personas y como ya hablamos aquí todos, la atracción de las personas es las que sacan adelante un negocio. Si yo tengo mis valores claros, voy a atraer a la gente adecuada. Y mis creencias. Cuando yo reviso todo esto, pues ya empiezo a ver el panorama como desde afuera. No cambio, si bien cambian metodologías, cambian sistemas, innovo en ciertas cosas, lo fundamento, la parte fundamental no la cambio porque la visión sigue existiendo. Y esos valores y todo esto principal que dije, y lo que ya empieza a cambiar es de pronto analizar el esquema financiero, el esquema organizacional, operacional, cómo se hacen, quién lo hace y con qué recursos. Eso sí tiene ajustes y esa es la parte que yo digo revisión. Entonces, repasemos otra vez nuestra misión, nuestra visión. Es increíble como a veces uno entrevista a gerentes o presidentes de empresas y le dice, hombre, ¿y cuál es su misión? Y tienen que sacar un papelito para leer un poema porque no se la saben. Esa es otra cosa que yo aprendí y es que la misión debe ser clara y la debe uno tener aquí eh, todo el tiempo. No enredarnos con planes de negocios ni esquemas, sino uno debe entender en qué está ahí el por qué. Yo creo que ese por qué es finalmente la esencia. Si estoy resolviendo un problema al público, hay negocio, así de simple. Muchas gracias por las tres intervenciones tan claras y creo que la respuesta fue de mucho aprendizaje. Vamos a seguir. Acá tengo una que es para los tres, listo en sus manos, y es de Darío Velandia. ¿Se arrepintieron en algún momento de ser empresarios versus empleados? Dale, Francisco. Me he arrepentido, me arrepiento y me arrepentiré. Hay momentos en los que uno dice esta vaina nomás, y creo que son momentos, pero igual cuando llegas a los momentos de satisfacción, esa sensación es lo que no logro describir, esa sensación de libertad. Lo que quiero decirles con esto es, no es un mundo perfecto el ser empresario, a veces uno sueña con eso, no es que solamente voy a hacer lo bonito y que todo va a ser un camino de rosas, es bastante fuerte. Creo que tiene unos impactos. Yo no he sido empleado de empresas grandes, yo soy empleado de empresas pequeñas, entonces no tengo contra qué comparar. Mi esposa sí lo fue. Y añora a veces uno la tranquilidad cuando uno no la tiene. Ahorita, por ejemplo, con esta situación, obviamente, sin ventas no hay ingresos, pero los empleados sí tienen los ingresos. Entonces creo que esos arrepentimientos van a estar todo el tiempo en la mente y por eso es que uno debe revisar, insisto, su misión, su visión y el por qué hace las cosas. Ese es el que lo mantiene. Y sé que me arrepentiré más adelante en algunas ocasiones, pero creo que es parte de... No esperaba esa respuesta de Francisco, pero sí hay momentos de arrepentimiento. Edgar o Ricardo, ¿quieren hacer algo, una respuesta o de todo? Yo la verdad nunca me he arrepentido de ser empresario. Es más, me castigué al principio por no haberlo hecho desde antes de cuando se apareció este mundo empresarial. Yo pienso que cuando uno es empresario, las emociones nunca dejan de existir. Es decir, en mi concepto, las emociones también son crisis y cuando le va bien y cuando le va a uno mal. Y pienso que ese esquema emocional que tiene el emprendedor es algo demasiado valioso. Obviamente cuando hay una crisis y uno las ve duras, uno
llega a pensar, pues yo qué hago aquí sentado, yo por qué tengo que responder por 900 y podría estar respondiendo solo por mí y nada más, ¿cierto? Pero cuando tú miras el otro lado de la moneda y miras la satisfacción que te genera a ti, el hecho de poder generar mucho empleo, el hecho de poder transformar muchas vidas, pues te dice, hombre, si vale la pena y esto trasciende más que haber sido el buen empleado de una organización, aunque no tengo nada en contra de ser un buen empleado, que en Sigo tenemos unos excelentes colaboradores. Y de pronto me sumo un poco al mensaje de Francisco, nosotros ya no hablamos de misión, sino hablamos de propósito. Y nosotros ya dijimos, la misión se volvió un poquito, es para qué está hecho usted, sino para qué carajos hace usted lo que está haciendo. Y nosotros en Sigo, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro propósito es poner el corazón para transformar la vida de contadores y empresarios, para llevarles paz y tranquilidad a través de una tecnología que les permita dormir más tranquilos y angustiarse un poquito menos. Pero lo que yo te diría es que desde mi perspectiva, si uno pone en la balanza las emociones y la satisfacción que genera el emprendimiento frente a ese anhelo de decir, preferiría no tener todos estos problemas y estar más tranquilo, yo te diría que en mi caso particular me voy a morir siendo empresario y disfrutando todos los días el empresarismo como tal. Muy bien, Ricardo, gracias. Edgar, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, yo pienso que sí, que seguramente lo he sentido, algún tipo de angustia, sobre todo en momentos donde la empresa no estaba muy bien y mis amigos ejecutivos sí creciendo como espuma a nivel salarial y profesional, ¿no? Y pues las empresas no reaccionan necesariamente en el mismo tiempo. Pero creo que son sentimientos, nunca fue un llamado a una acción como a renunciar a este proyecto, pero ciertamente sí se me pasó por la mente decir por qué estoy en este camino y no en otro, y seguramente mi esposa y mi mamá y mis amigos han sido muy buenos oyentes de todos mis problemas, que es simplemente para contarlos, para contar que uno tiene pues muchas cosas en la mente siendo empresario, que a veces necesita que lo escuchen, saber que esto, pues ser empresario uno no lo hace porque sea fácil, pero sí lo hace por una gratificación posterior muy interesante. Gracias, Edgar. Seguimos con una pregunta de Luis Rojano. ¿Cuáles han sido los retos a fortalecer, perdón, cuáles han sido los retos al fortalecer y la imagen por los medios digitales en esta época de pandemia? Creo que puede ser como en que se han enfocado en fortalecer como en este momento de reto. Listo, Francisco, dale. Pues nosotros lo que hicimos, nosotros somos una organización de un poco más de 300 personas y lo primero que hicimos fue voltearnos a nuestra gente, acercarnos. Creo que hemos tenido webinars diarios, mucho acercamiento. El primer reto como afrontar la crisis rápido, medirla. Hace poco vi una presentación, tomamos y trazamos un plan que decía plan de contingencia ante esta situación y tenía como fecha límite 30 de junio, o sea, estuvimos muy cerca a la realidad y eso nos permitió navegarlo. Y una vez, eso fue los primeros días, y una vez afrontamos eso, y una vez buscamos la oportunidad de crecimiento, estudiamos los posibles escenarios en nuestro sector, que es el inmobiliario, y cómo se iba a mover y nos estamos apalancando con la solidaridad que hablábamos y cómo nos extendíamos para acercar a la gente a conocernos y organizarnos. Creo que actuamos rápido y eso fue fundamental. Mira, lo que yo diría desde la perspectiva nuestra en este tipo de crisis es que cuando uno logró consolidar una cultura organizacional fuerte, sólida, las cosas se manejan con más facilidad. Obviamente para Sigo el nivel de ventas decreció mucho porque obviamente las empresas paran, lo último que piensan es en invertir en software para su esta, pero a la vez cuando pasa todo el impacto inicial, todos entienden que al revés, que tienen que invertir en más tecnología para estar más preparados para lo que se viene en el futuro.
Entonces, digamos que nosotros acudimos a nuestros colaboradores, hoy son 901, 902, y bajamos a medias jornadas a muchos de ellos y a otros les hicimos unas propuestas de reducciones salariales. Fue increíble porque los 901 otros sí se firmaron en hora y media nada más dentro de nuestra organización porque dijimos preferimos protegerlos a todos en lugar de tener que prescindir de algunos. Y siempre cuidando algo que es clave dentro de las organizaciones es que es la productividad de las personas. Cuando uno deja que la productividad decaiga por el tiempo de crisis, pues rescatar esos niveles de productividad después va a ser muy difícil. Nosotros ya teníamos establecido en sí un esquema de teletrabajo, pero un esquema de 3-2, no todos se acogían a ellos, sino que hacían 3 días en casa, 2 en oficina, entonces solo en 24 horas ya teníamos a todas las personas trabajando desde casa sin ningún problema, toda la plataforma tecnológica y todo listo. Y dentro de esto dijimos, hombre, no podemos dejar a una persona a tiempo completo produciendo la mitad porque su productividad se va a bajar a la mitad y después rescatarla es imposible. Entonces redujimos las jornadas de trabajo, mantuvimos la productividad de la gente. Ahorita el 1 de junio hicimos un anuncio donde los pasamos ya al 75% de la jornada laboral a muchos de ellos, pero siempre la productividad, que la gente nunca se sienta que no tiene nada que hacer, que se sienta enfrente del computador a calentar asientos, sino siempre teniendo eso. Y estratégicamente lo que hicimos fue nosotros ser solidarios con el país y decir, si usted necesita la tecnología, cójala y después miramos cómo arreglamos el tema económico. Después miramos cómo me va a pagar, si me puede pagar o no me puede pagar, pero mientras tanto úsela. Entonces hemos tratado de mantener el número de generación de clientes. No todos nos pagan, pero creemos que algún día nos van a pagar algo y también con la cartera hicimos lo mismo, tomamos la decisión de no suspender servicio a ningún cliente que tenga dificultades para pagar, flexibilizamos todo eso, bueno, y gracias a Dios la posición de caja que tenemos hoy, pues nos permite sobrevivir con este tipo de estrategias, pero finalmente lo que nos dio la mano para el manejo de la crisis fue tener una cultura y una gente tan cohesionada y con tanto sentido de pertenencia a la organización que se logró tomar decisiones con ellos. Ahora, comparto con Francisco, hoy en día la transparencia organizacional es clave, contarle a la gente cómo va uno, esto no puede hacerse a puerta cerrada las decisiones. Nosotros tenemos un café semanal con David, que es el CEO, que les cuenta todas las semanas cómo vamos creciendo, cómo hemos disminuido, cómo funciona la cartera, para que todos solidariamente entiendan lo que está pasando y se vuelvan pues parte de esa maquinaria que hace que las cosas mejoren. Y gracias a Dios, pues la caída que tuvimos marzo, abril, ya en mayo empezó a recuperarse. Gracias a eso, pues otra vez reincorporamos más tiempo a nuestra gente y probablemente en un mes o 2 meses otra vez vamos a estar en los niveles que veníamos desarrollando. Pero pienso que el tema de las crisis y especialmente de esta, cuando no tiene la gente adecuada dentro de su organización, pues es mucho más fácil manejarlas y echar para adelante. Gracias, Ricardo. Si Edgar, quieras complementar algo. Sí, simplemente dos cosas. Nuestra compañía lo ha manejado, que el cliente nos sienta mucho más cerca de lo que era antes. Eso para nosotros es la digitalización de simplemente las llamadas por celular, pero las llamadas bien hechas y entendiendo cómo están nuestros clientes en esta época. La importancia de, por ejemplo, que la primera pregunta de cualquier persona que llama a un cliente es cómo está la familia y cómo están sus empleados, porque pues todos estamos como un tití en esta época y todos debemos preocuparnos primero a nivel personal y después si vienen los negocios. Cosa que antes era muy fácil de hacer con un café y con la charla que uno siempre tiene antes de empezar una negociación, pues ahora toca articular eso con que se está haciendo a distancia. Y adicionalmente fortalecimos muchísimo nuestra presencia en redes sociales para mostrarle a nuestros clientes precisamente todo eso que habla Francisco de los valores de la compañía y de cómo estamos manejando la crisis, sobre todo con el cuidado de nuestros empleados. Muchas personas, pues es natural que vean al empresario como la persona de pronto explotadora de sus empleados y que no es consciente de los riesgos que ellos están corriendo,
Eso es precisamente lo que hemos tratado de ser transparentes, que desde que empezamos con el primer simulacro, que nosotros podíamos seguir operando, pues nuestros empleados contaban con absolutamente todas las medidas de protección y los estábamos cuidando y trabajando a la par de ellos para salir adelante y que ellos entendieran también que no lo estaban haciendo solamente por dinero o solamente porque la empresa podía seguir adelante, sino que se volvían focos de ingresos para todos sus familiares cuando los familiares de pronto estaban cesantes. Entonces, hacer visible eso a nuestros clientes ha sido muy gratificante y nuestros clientes lo han recibido muy bien. Gracias a todos. Es chévere encontrar un discurso coherente con todo lo que nos cuentan y es volcar la mirada hacia las personas. Ahí está como el gran talento. Entonces, gracias a los tres. Quiero hacerles un comentario que hace Juan Guillermo Tolosa. Él dice, muchísimas gracias, excelentes respuestas y las aplicaré desde ya. Comentario antes de seguir con preguntas. Esta la hace Camilo Quintero y él pregunta, ¿cómo dar el salto al emprendimiento si pese a las ganas de hacerlo se teme por los compromisos actuales? Y entre paréntesis nos pone hijos especialmente. No sé quién le quiere contestar. Pues mira, lo que yo te diría es lo siguiente. Lo primero que hay que quitar son los temores. Yo digo que cuando uno tiene la confianza de que sale adelante por ejemplo, esta crisis del COVID nos lo mostró, es que, por ejemplo, hoy entendimos que si tenemos un buen techo y podemos comer, estamos bien, al margen de cuánto patrimonio voy a perder, y entender que lo básico se consigue con las capacidades mínimas que uno tiene. Entonces yo lo que digo es que el emprendimiento se basa, y creo que todas las empresas existimos para transformar el mundo para bien, eso es lo que hacemos, es en encontrar un problema. Siempre que uno identifique un problema en cualquier parte, pues el emprendimiento es cómo soluciono yo mi problema, es decir, de ahí nacen las cosas. Y si yo soy un convencido de eso y me apasiona lo que voy a hacer, pues yo creo que cuando uno tiene el convencimiento y la pasión, lo más probable es que le vaya bien. Lo que pasa es que lograr que le vaya bien implica sufrir mucho, implica tener una persistencia increíble porque el sufrimiento es infinito. Pero yo creo que también como seres humanos tenemos que salir del área de confort y estar seguros de que el techo y la comida nunca nos va a faltar, que para eso tenemos familia, tenemos amigos y tenemos conocimiento. Y cuando uno se tira a la piscina, pues con toda seguridad no se va a ahogar, pero es que si no lo hace, igual se muere pensando si lo puede hacer o no lo puede hacer. Entonces yo creo que esto no es solo valentía, sino determinación y entender que lo básico es lo importante. Es decir, fíjate que hoy en día lo básico es poderse alimentar bien y punto. Si yo puedo comer y mi familia toda puede comer bien, pues qué me importa si mi empresa es millonaria o no millonaria, porque estoy sobreviviendo y hay muchas personas que no lo pueden hacer. Yo pienso que una persona que ha tenido la oportunidad de formarse en una buena universidad, de tener muy buen conocimiento, pues hombre, arriesguese que su comida nunca le va a faltar, yo estoy seguro de eso. Es decir, algo va a pasar y uno va a salir adelante, pero seguir pensando uno si lo va a hacer o no lo va a hacer, pues nunca aprende a nadar si no se tira a una piscina, yo estoy seguro de eso. Ricardo insiste con su mensaje de arriesgarse. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Francisco, ¿quieres hablar? Pues yo he aprendido, digamos, estos años y me impresiona, entrevisto mucha gente todo el tiempo. Primer consejo antes de emprender es tener un presupuesto personal. Es increíble cómo un porcentaje muy alto, no me atrevo a decirlo, pero muy alto de las personas no tienen ni siquiera un presupuesto anual personal o de familia. ¿Cuánto necesita para vivir un año? Y lo segundo que yo haría es irme acercando al emprendimiento. Si no tengo para cubrirme un año o 6 meses de vida, me iría acercando, por lo menos trabajar en el sector en el que quiero aprender, en el que quiero emprender, ir viendo cómo se mueve. Finalmente yo creo hoy en día, y esta crisis nos lo está demostrando, un empleado es un emprendedor, solo que él se vende, el producto que él vende es el mismo. Todo el tiempo se está vendiendo ante una organización. La organización
con la crisis se vio mucho es de te necesito, no te necesito, y si no te necesito, te sacan. Entonces, a mí me gusta que uno se piense como un emprendedor, solo que quien es empleado se vende es a sí mismo y vende su tiempo, por decirlo así. ¿Quieres decir algo o seguimos con No, otra? yo creo que Ricardo y Francisco tienen mucho más experiencia en esta respuesta. Esta es un poquito distinta, pero va encaminada y para que la conteste quien quiera. Les pregunta Yuri Martínez, ¿qué consideran que le hace falta a la educación virtual para que la gente la vea el mismo valor que la presencial? No, ninguna mano. Vamos a atrever. Francisco. Dos hijos, dos hijas. Una ya está adolescente, la otra es bebé. Creo que la educación virtual tiene un gran problema y es la capacidad de concentración, buscar el espacio adecuado y esto, creo que, y hay mil memes de personas en conferencias de Zoom y esto, que se ven claramente que se pueden hacer otras cosas, entonces creo que el mantenerse concentrado, creo que la capacidad todavía de compartir experiencias, la parte humana, todavía va a ser algo de falta. Y no creo que vaya a ser a título personal la educación o virtual o presencial. Creo que van a coexistir después de esta situación ambas. Yo normalmente vivo formándome y lo hago muchísimo virtualmente. Quizá lo virtual no tiene los títulos, no buscaría un título, si es la pregunta, de forma virtual. Creo que por mi generación o algo, todavía siento que falta, pero me formo mucho virtualmente. Si no persigo un título, lo hago virtual. Si persigo un título, de pronto busco más el prestigio y otras cosas de la institución. Gracias, Francisco. Dale, Ricardo. Pues mira, yo lo que te diría es esto. El mundo se transformó, no por el COVID, sino de tiempo atrás. Nosotros en Silvo coloquialmente le decimos a toda la clase empresarial que nosotros gastamos casi 3 años de nuestro esfuerzo enseñándole a nuestros clientes que se podía hacer una demostración virtual, que se podía cerrar un negocio virtualmente, que se podía prestar un servicio virtualmente y que se podía capacitar virtualmente. 3 años enseñándole a un cliente que es más barato, pues, mirar una capacitación en un computador que coger bus, irse a la aula, salir de ahí, coger el trancón, tener que pagar un sándwich a la salida y toda esa cantidad de cosas, y que además le daba mucha flexibilidad horaria, en el sentido de que no es la clase que tengo de 8 a 10 de la mañana en el aula X de algún sitio, sino que es una clase que puede tomar en cualquier momento y que además pueden tomar muchas personas. 3 años invirtió Sigo y logramos ya a finales del 18 acabar literalmente con las ventas presenciales y el servicio presencial. Hoy en día Sigo hace 3.000 negocios mensuales, conseguimos 3.000 clientes nuevos por mes y ellos no nos conocen. Les vendimos virtualmente, les instalamos virtualmente, los capacitamos virtualmente y les prestamos servicio virtualmente y nuestro nivel de satisfacción creció casi a niveles del 95% y uno dice, ¿por qué? Entonces lo que yo pienso es que, y lo que decíamos coloquialmente, es que lo que a Sigo le costó 3 años, un bicho chiquito vino y le enseñó al resto de empresas esta cosa en solo 2 meses que sí era posible hacer toda la cosa. O sea, todo ese esfuerzo que hicimos nosotros se lo ganaron todos los empresarios solo porque vino este virus y generó un cambio de chip en el mundo muy grande. Entonces yo sí creo que los medios virtuales van a volver más eficiente al mundo, pero hay que tener en cuenta son los rangos de edades, porque obviamente los niveles de concentración y de responsabilidad pues se conjugan y obviamente esperar uno que un niño escolarizado de primaria pues tenga los niveles de atención que se necesitan virtualmente pues no es tan fácil
inclusive a nivel universitario ya se ve que es más fácil, pero también todavía les cuesta trabajo. Pero en el mundo empresarial pues ya toca y se volvió una realidad. Entonces yo lo que creo es que en los niveles escolarizados hay que hacer educación para que aprendan que virtualmente va a ser el mundo de su futuro cuando entren al sector productivo. Va a haber que combinar la presencialidad con la virtualidad en los niveles de escolarización, pero yo pienso que ya a nivel universitario y empresarial eso va a tener que desaparecer muy pronto. Yo pienso que ahorita es más fácil hacerse un MBA de Harvard estando en Colombia que pagando el tiquete y toda esa cantidad de cosas que hay que hacer allá. Entonces, yo lo que pienso es que todo tiene su momento y su lugar, pero yo pienso que esta es una oportunidad muy linda para todos los niños de entender que hay que ser responsables también en la virtualidad, pero no creo que seamos capaces de virtualizar 100% la educación escolar por ahora. Pero a nivel empresarial y productivo creo que es el único camino que nos queda hoy en día para ser más productivos de lado y lado, de la productividad del proveedor, pero también del cliente que está recibiendo sus productos y servicios. Es mucho más fácil. Entonces yo creo que para allá vamos y no hay nada que hacer. Allá vamos a llegar. Gracias, Ricardo. Edgar, querías aportar algo a esta pregunta, esta respuesta. Sí, yo creo que el reto para la educación es muy grande y con un premio que es extraordinario, que es poderla masificar, ¿no? La digitalización siempre brinda una posibilidad de masificar y que más población se eduque. Pero tal como lo contaba Ricardo, que al principio para vender el software tocaba tener el computador, vender el computador, pues en Colombia, siendo un país de necesidades, tenemos ese primer reto de infraestructura, ¿no? Garantizar que todo el mundo al menos tenga computador y conexión. Eh, una vez garantizado eso, que es un tema de infraestructura muy físico, pues las universidades, al menos quiero hablar de las universidades, considero que sí deben replantear su propuesta de valor y cuál es el verdadero costo-beneficio. Lo digo por mis amigos y por la gente que conozco que está haciendo especializaciones en los Andes o en universidades similares. Y lo que más me dicen es, quiero ir a la universidad. ¿Por qué? Porque me gusta la infraestructura, porque así tengo un trancón de 1 hora por la circunvalar, pues estar en la Universidad de los Andes físicamente es muy distinto a estar virtualmente. Y las universidades tienen que mirar cómo van a retransmitir su propuesta y lo que le están ofreciendo, que es un alto estándar de calidad, cómo lo van a transmitir a través de una pantalla y que no se vea reflejado pues, en todos los edificios que ya conocemos, por ejemplo, la Universidad de los Andes, laboratorios, etc. Pero creo que el potencial es muy alto y ojalá pues muchísima gente pueda acceder a las universidades de alta calidad que ya tenemos. Gracias, Edgar. Gracias a los tres. Quiero ir contándole a los conectados que ya estamos cerrando. Nuestro equipo está compartiendo por el chat una encuesta en donde les preguntamos su opinión acerca de este espacio. Su opinión es importante para nosotros y nos ayuda a mejorar, entonces si tienen el tiempo de hacerla, les agradecemos que la contesten. Hay muchos comentarios de agradecimiento, quiero leerles algunos. Este es de Jorge Molina y dice: mi admiración y respeto a los panelistas. Todos tienen experiencias muy productivas que incitan a las nuevas generaciones a perder el miedo al fracaso. Muchas gracias. También José Suárez les agradece por compartir sus experiencias y en general tenemos muchos mensajes de agradecimiento, entonces gracias por ser tan generosos con sus experiencias y por compartir sus herramientas. Tenemos 2 preguntas más para no alargar mucho este tiempo en pantalla, que hoy en día pasamos mucho tiempo en la pantalla. Y esta es de Jaime Salamanca y no precisa a quién se la dirige, pero creo que va para... Ah, no, mentiras, es para los tres. ¿Cómo identifican una oportunidad que se pueda volver emprendimiento? Pues mira, lo dije anteriormente, yo pienso que si por ejemplo me hablas del mundo de tecnología, que hoy a la gente le gusta emprender tecnología o que creen que se van a volver ricos muy rápido, y muchos lo han logrado, pero, pero muchísimos no lo han logrado, es que la única forma de ver un emprendimiento es encontrar un problema en la humanidad. Y si uno mira en la humanidad, pues mira el sector financiero, salud, educación,
comercio, industria, donde tú quieras que vayas, identificas un problema, ahí hay un emprendimiento. Porque finalmente lo que hacen las empresas es resolverle problemas a la humanidad de cualquier índole. Es decir, porque no hay un producto, porque no hay un servicio, porque no hay una tecnología, y ahí están las oportunidades. Entonces, lo que yo digo es identificar emprendimiento, es busque problemas, que problemas hay por todas partes y hay millones de problemas en todas partes. Ese problema, y ojalá que ese problema que identifique le genere pasión cuando lo vaya a resolver, y ahí ya tiene cómo emprender. Que mucha gente dice, tengo plata y quiero emprender algo, y se sientan en una sala a pensar horas y horas a ver qué van a hacer, y nunca encuentran qué hacer, porque no están mirando qué problemas tiene el mundo y que necesiten ser resueltos. Dale, Francisco. Completamente de acuerdo con lo que dice Ricardo, pero a eso voy a sumar algo que es percepción personal. Creo que los medios en Colombia muchas veces hablan del emprendimiento como solo una forma, que es la innovación, es inventarse algo. Y hay varias formas de emprender. Innovar es una de ellas y creo yo es de los caminos más difíciles. Otra forma de emprender es mejorar un producto, un servicio, optimizar. Si yo soy empleado en una empresa y veo que las bolsas o el empaque no está funcionando muy bien, eso es una forma de emprender. Otra forma de emprender es comprar o el caso de Edgar, tomar un negocio y levantarlo aún más. Eh, Emprender no es solamente arrancar, emprender también puede ser un poco más adelante de levantar un negocio. Y la última, pues que es en la que yo estoy y la que adoro, que es una franquicia, que es replicar un modelo que ya fue exitoso en otro mercado. Eso también es una forma de emprender. Entonces, la forma de identificarlo es identificar una problemática, a ver qué me enamora a mí, por qué y qué puedo solucionar y qué hago con gusto. Y miren todas esas múltiples formas de las que les hablo. Edgar, no vi tu mano, pero no sé si la perdí. ¿Quieres decir algo? Sí, no, de acuerdo con Francisco y con Ricardo. La detección de los problemas es lo fundamental y si a uno le gusta, mejor aún. Estás en silencio, Ana María. Perdón, lo siento. Les estaba contando que Jaime está conectado desde Calgary, Canadá, entonces les manda las gracias por la respuesta que le dieron. Y para cerrar, tenemos esta, creo que hemos hablado en todos los puntos de solidaridad, contacto, sí, redes, pero esta pregunta no la hace Felipe Silva y quisiera que cerráramos con esta por ya el tiempo y es, para iniciar un emprendimiento es mejor solo, muchos socios o poquitos socios. ¿Y por qué? Gracias, Francisco. Definitivamente, hay un dicho muy claro y es, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, a mí no me cabe la duda que un emprendimiento siempre es mejor acompañado. Ahora, hay diferentes formas de acompañarse. Una es socios, otra es franquicias, donde cada uno es su socio, pero se junta, y otro tipo de formas de sociedades o existen muchas fórmulas que se han inventado, supongo que no conozco todas porque me enamora bien de la franquicia que es solo, ¿qué? Mi negocio pero sin estar solo, voy acompañado y cada uno en su cuento. Ese a mí me encanta, definitivamente sí acompañado. Acompañado. Yo también diría, Ana María, que acompañe. Yo creo que desde que las condiciones estén muy claras y que todos los mecanismos de resolución de conflictos, de votación, de participaciones, están muy bien definidos desde el principio y que no queden charlados solamente por una relación de amistad o por una relación familiar, sino que realmente queden en un documento que se respete. Creo que es muy bueno estar acompañado y creo que la pluralidad, por ejemplo, en una junta directiva o en cualquier asamblea, así sea una empresa chiquitica, pues sí da un espectro mucho más grande de a dónde puede ir el negocio y desde que la toma de decisiones esté, pues digamos, haya
un gerente que pueda tomar sus propias decisiones, creo que es muy valioso estar acompañado y empezar acompañado. Eso lo fortalece a uno en el camino cuando hay baches. Yo también estoy de acuerdo, definitivamente la unión hace la fuerza. Yo creo que el tema de acompañarse es mucho mejor, pero hay que saber acompañarse. Yo pienso que el tema de la compañía es bien, y yo pienso que todos los grandes emprendimientos, al menos los que yo mentoreo, porque hoy me dedico en parte de mi tiempo a ser mentor y es gratis además, es que cuando uno se asocia con personas, siempre miran lo bueno, siempre miran el ponqué bonito y no cuando el ponqué se cayó y hay que reconstruirlo y hay que hacer las cosas. Entonces, dentro de ese acuerdo que menciona Edgar, lo que hay que mirar es eso. Es que pasa sí, pero en las situaciones malas, en las cosas que uno cree que no van a pasar, pero que sí van a pasar. Porque finalmente las buenas sociedades se rompen es cuando hay problemas. Es decir, eso es igual que el matrimonio, ¿no? Mientras uno está en luna de miel y todo está bien, todo es bacano, todo funciona, hasta que viene el primer problema y ahí es donde sacan la garra a las personas y uno sabe si fue la persona adecuada o no. Entonces yo pienso que la unión hace la fuerza, definitivamente es mejor siempre estar en compañía, pero hay que saberse acompañar y definir, como dijo Edgar, unas reglas de juego claro y sobre todo prever lo malo, no prever solo lo bueno, sino prever lo malo. ¿Qué pasa si no hay plata? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si no crecemos? Es decir, en todas esas adversidades yo lo que digo es, haga la lluvia de ideas para ver qué son las cosas malas que pueden pasar y definan cómo las van a manejar antes de, cosa que deberíamos hacer nosotros también antes de casarnos. Pero bueno. Yo también creo que la vida en general no es para estar solo, eh, pero Edgar tocó un punto súper claro y es las cosas claras desde el comienzo. Y creo que la invitación también de Ricardo a ver las reacciones en escenarios negativos pues es súper valiosa y a veces por la emoción o por la pasión las pasamos por alto. A Francisco, a Edgar y a Ricardo les agradecemos nuevamente. Nos gastaríamos mucho tiempo de verdad si les leo todos los mensajes de agradecimiento, pero los están felicitando, les dan las gracias por compartir sus experiencias, dicen que se van con muchos aprendizajes. Entonces, de verdad, de parte del programa de egresados de la Asociación Uniandinas, gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros y compartir. Es un espacio que hemos venido trabajando y puliendo mucho y es para brindarle a nuestros egresados y a sus familiares como un espacio de conversación y de temas a veces muy específicos y otros no tanto, que los ayuden en este tiempo y pues ya veremos qué pasa en el futuro. De verdad, muchas gracias por estar acá. A los que están todavía con nosotros les recordamos lo importante que es que nos ayuden a diligenciar la encuesta que estamos compartiendo y recuerden que mañana les vamos a enviar la grabación de esta charla, o sea que van a poder repasar todas las enseñanzas y todas las herramientas que Edgar, Francisco y Ricardo compartieron con nosotros. Y también recuerden que ahí va a ir el link para la charla que va a tener el rector con todos ustedes egresados de la universidad a responder sus preguntas. Es el jueves a las 5 de la tarde. Gracias de nuevo, Francisco, Edgar y Gracias, Ana Ricardo. María. Un gusto. Que estén bien. Gracias, lo mismo. Estén muy Chao. bien. Gracias.